Listo. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Carol Angulo y junto a mi equipo, que es el grupo número 2, en el cual se encuentra Jessica Escobar, Luisa Suárez y Duan Calderón, vamos a presentar el caso de la película Laberinto. Lo que vamos a iniciar es con el nivel descriptivo, en el cual vamos a mencionar las características del personaje. El personaje principal tiene aproximadamente unos 40 años, masculino, es soltero, no tiene hijos, su profesión es psicólogo analista de conducta, los estudios son profesionales, formación superior y tiene lo que es una clase media en economía. Tenemos el motivo de consulta, que es que el paciente refiere que escucha voces, ya ha asistido a múltiples psiquiatras y terapeutas y adicionalmente podemos ver en la conducta del paciente que le molestan los sonidos fuertes como el tren, como el sonido del tren o los gritos. Adicionalmente se siente muy incómodo cuando hay muchas personas alrededor. También tenemos las condiciones familiares y genograma. Lo principal es que la madre del personaje principal es bastante abusiva y tiene trastornos mentales. Su padre es un vagabundo, ya que pues él nació de lo que es una violación. Igualmente la madre decide tenerlo, pero pues durante toda la niñez el niño experimenta muchos maltratos por parte de ella. Tenemos también lo que son las condiciones relacionadas, ¿sí? Iniciamos con que este trastorno inicia desde el nacimiento debido al rechazo que él recibe por parte de su madre, ya que genera muchos abusos, tanto físicos como mentales, ¿sí? Lo que detona todo este trastorno en el niño es que a la edad de 7 años, él ve a su madre teniendo relaciones sexuales con un hombre y adicionalmente lo mata frente a él, ¿sí? Después de esto, ella lo encadena en un sótano y empieza a jugar con unos dados. Este juego de dados decide si el niño come o no y durante cuánto tiempo. Como digo, todo este trastorno se desarrolla desde que él nace. No logra tener relaciones con otras personas, no genera lo que es una relación de amor con su madre, no tiene ninguna conexión con él y por eso pues empieza él a desarrollar las múltiples personalidades para defenderse de su entorno. Algunos comportamientos resaltantes, él como en lo académico siempre logró ser funcional, tiene un cargo en la unidad de policía, no tiene relaciones afectivas, ¿sí? Por lo que ya indiqué anteriormente, no es que se rodee mucho de personas, y su condición a nivel física es aparentemente normal. Dentro del paciente habitan varias personalidades. Iniciaremos a mencionar algunas características de ellas e iniciaremos con Adriana. Ella es una persona muy expresiva y de un temperamento bastante fuerte. Y ella es la que más logra conectar con todas las personalidades o personas, como ellos indican, que hay en él. Teseo es el niño, ¿sí? De 7 años, que es sumamente inocente y no guarda rencor hacia su madre. Dédalo es el jefe, el poeta y el razonador y el calculador de todo. El Minotauro es la parte oscura de todas las personalidades y es el ser que nace de la violación y por tanto pues tiene lo que es la personalidad asesina. Chloe es una persona bastante tímida, temerosa y retraída. Tenemos a Matías, que es el inspector de policía, y a Bretna, que es el psiquiatra. Tenemos en cuenta también que la comunicación entre todas las personalidades se da simplemente cuando ellos están solos o simplemente cuando se puede diferenciar debido a al cambio de actitudes, a cómo gesticulan las partes del cuerpo. Y pues continuamos con la historia que le corresponde a Duan.
En la historia, pues, inicia todo el problema o todo el proceso, da un comienzo desde la gestación, ya que nació bajo una relación no concebida, que quiere decir bajo un abuso sexual. Su madre fue abusada y fue concebido él. Luego de una edad de sus 7 años, él encuentra a su madre teniendo relaciones con un hombre, lo cual estaba amarrado, y ella lo asesina frente a él. Por dichas circunstancias, su madre lo encadena en el sótano y comienza el juego de los dados, con los cuales tomaba decisiones muy importantes sobre la vida del menor, como de qué hacer, cómo de alimentarse, cómo de estar libre o qué actividades realizar. El niño, como era de esperarse, él amaba a su madre, como todo niño le afectó hacia sus padres. Él siempre esperaba una muestra de cariño por parte de ella, pero nunca lo obtuvo. Eh, Él siempre generaba una expresión de ternura en su cara, y él nunca recibió por parte de su familia ningún afecto, amor o cariño. Al experimentar tal agresión y escuchar voces en su mente, pensamientos sospechosos, desconfianza hacia los demás, también no diferenciaba entre el bien y el mal, presentaba alucinaciones creando una familia con diferentes probabilidades. Eh, Él lo generaba para poder salir de su realidad y crear un entorno más sano y un constructor interno. El niño fue pues, rescatado a la edad de los 10 años, lo cual fue dejado al cuidado de un tutor. Por lo tanto, su madre es llevada en edad adulta a la cárcel, después de tanto tiempo que convivió con la angustia de escuchar voces de entre sí. Prácticamente la vida de su madre falleció, y lo cual fue un evento detonante para él. Él inicia una serie de asesinatos que asumía como tributo al Minotauro. Antes del episodio, llevaba una vida mediantemente funcional. Se había educado, se desempeñaba como un analista de conducta de una unidad investigativa. Además, tenía habilidades para el dibujo, donde él pintaba y demostraba el trastorno que estaba viviendo. Los síntomas más verbalizados por el paciente que se evidenciaron en la película fueron los periodos de pérdida de conciencia con el cambio de la personalidad. El paciente se adentró en los laberintos de su ser para enfrentarse a sus miedos. Habla de su historia como una historia real, en tercera persona, con todos los matices que lleva a vivir una vida con la responsabilidad de manejar dentro de sí tantas vidas al mismo tiempo. Para él, cada uno de los que aparecían en su historia eran personas reales, de no personalidades con vida propia. ¿Sí? En citas textuales encontramos el juicio. Le he hecho un daño, lo cual le ha hecho un daño a alguien. Escucha voces, ya no estoy en ningún momento, todo el tiempo veo imágenes en mi cabeza. Puede cerrar los ojos o taparse los oídos, pero las voces y las imágenes siguen ahí. No me dejaron tranquilo en ningún momento. Escucho voces horribles y siento el fétido olor del laberinto. Cuenta la historia de Cloud, una personalidad del doctor, donde fue encadenada, abusada y olvidada en un sótano. Quiere ser descubierto porque se siente que podría encontrar, no puede encontrar un fin en su prisión, pues una prisión que probablemente nunca saldría jamás de ahí. Ofrecía cada año al Minotauro 7 hombres y 7 mujeres por culpa de su madre, a cual él odia por haberlo golpeado, maltratado, y de ahí obtuvo grandes traumas y un grande trastorno. Eh, sabe que padece, Él sabe que padece una enfermedad mental, pero piensa
¿cómo alguien puede ser culpado por nacer? ¿Por qué esa pregunta? Porque él piensa que fue un castigo haber nacido porque él fue concebido por un abuso eh, sexual de su madre. Algunas veces es verdugo implacable, otras veces víctima desconsolada. El posible diagnóstico o el diagnóstico más resaltante es el 30122, el trastorno esquizotípico de la personalidad, lo cual es constituido por la Asociación Americana de Psiquiatría. También podemos encontrar algunos posibles trastornos secundarios. Trastorno esquizoide se caracteriza por la pérdida de la realidad. ¿Qué se refiere? Digamos, en la realidad lo que él se evidenciado o se evidenció de él, que él no recordaba en el día anterior su tipo de personalidad, qué acción tuvo, qué acciones realizó. ¿Sí? En el trastorno social, lo cual le reduce el contacto a las personas, aún más o prioritariamente hacia el sexo femenino, pues a causa de su madre, él incomodaba las mujeres. El trastorno del pensamiento, eh, en lo cual él manejaba un pensamiento y un lenguaje totalmente alterado. Los rasgos suicidas, ¿por qué rasgos suicidas? Lo cual se evidenció y reflejaba en su cuerpo grandes y abundantes cicatrices, lo cual él manejaba como un método de refugiarse en realizarse el respectivo daño. Continuamos con la compañera Jessica. Continuamos con Luisa. Luisa, activa el audio, por favor. El trastorno psicótico que muestra el paciente deja ver con claridad que existe una desfragmentación total, distorsión del pensamiento y de la percepción, emociones inapropiadas o limitadas. Está constantemente en estado delirante, presenta anormalidades graves en la conducta, no está en contacto con la realidad. Las alucinaciones auditivas le dan órdenes, no es funcionalmente activo dentro de la sociedad y ha venido deteriorándose cada vez más después del evento detonante que lo llevó a una crisis interminable y sin salida. Después de realizar un análisis funcional del caso en mención, propongo que la estrategia elegida para la intervención del paciente se enfoque hacia el uso de técnicas propias de TCC. El abordaje se realizará de manera interdisciplinaria, con acompañamiento, por supuesto, de psiquiatría, endocrinología y neurología. Dentro de la intervención psicológica se buscará, en acuerdo con psiquiatría, controlar la crisis, atendiendo el resultado y respuesta del paciente. Se esperará proponer la reducción de la dosis de antipsicóticos al mínimo. ¿Por qué? Por los efectos secundarios que esto supone. Podría inclinarme también hacia la revisión de las investigaciones de terapia para abordaje de voces, Relating Therapy. Los estudios son incipientes, pero es claro que los pacientes con este diagnóstico desarrollan una relación que imita los modelos que ellos llevan en su vida diaria en cualquier otro contexto. Esta relación que vive el consultante definitivamente influye en su nivel de disfunción y perturbación. Se ha identificado que cuando el consultante califica las voces como dominantes e intrusivas, su desregulación es mucho más fuerte. Se realizará también un análisis regular de los resultados y la interpretación de medicina endocrinológica, porque es necesario analizar constantemente los niveles de catecolaminas. Se realizará también seguimiento junto con psiquiatría con la farmacología que sea entregada al paciente y también por la respuesta fisiológica que esto generará después de la administración. De igual manera, se analizará la opinión del neurólogo con respecto a la estructura cerebral del paciente.
Dentro del abordaje de psicología se utilizarán otras técnicas que son transversales, técnicas principalmente de tercera generación como mindfulness y FAB. La intervención ha de ser coherente con el objetivo que se tiene. Normalmente lo que se busca con un paciente en estas condiciones es regularlo y después buscar una manera de llevarlo a una mejor funcionalidad. Para mí, lo más importante es buscar que esa desesperación constante que vive el paciente por esa vida que ha llevado, por esa experiencia terrible y angustiante de escuchar todo el tiempo voces y de convivir con otras entidades dentro de sí, pues no le permiten de ninguna manera acercarse a lo medianamente funcional. Por lo tanto, la intervención se basará en apoyar ese desarrollo a través de las estrategias utilizadas, llevar a ese consultante a que pueda reconocerse como ser, llevarlo a estados de conciencia y armonía consigo mismo, donde encuentre aceptación personal y también encuentre aceptación a su realidad. Después, se logrará cambiar la percepción en cuanto a calidad de vida y se podrán aplicar técnicas para adaptarlo de una manera funcional en todos los planos. El trabajo permitirá una experiencia maravillosa dentro de la investigación y el análisis de pacientes con este tipo de trastornos mentales. Continúa, Jessica. Profesor, la técnica que, a diferencia de mi colega, yo expongo, es la técnica ABC de Ellis. Analizaremos primero los hechos activadores. Con respecto a esto, analizaremos sus creencias. Entre sus creencias analizaremos lo que es la realidad objetiva y la realidad percibida por el paciente. Luego iremos a observar las consecuencias que le ha traído a nivel emocional y conductual. A partir de ello, trabajaremos en debates de tipo socrático para cambiar las creencias irracionales por creencias racionales, generando esas nuevas creencias racionales, consecución de nuevas filosofías vitales y lo fortaleceremos para evitar nuevas recaídas. Con respecto al caso en sí, vemos que en la situación de este paciente, él sufre de una personalidad múltiple y debido a esta afectación, pues tiene pensamientos irracionales que podemos ver en varias cosas que él dice, como por consiguiente, no me dejarán salir jamás, no me toques, ha desobedecido y quedará castigado, Dédalo estableció las reglas, no somos personajes sino personas. Bajo esto vemos también otros como tú te ríes y él está matando a alguien, donde se presentan sentimientos de rabia, conductas de lloro y abandono, sentimientos también de culpabilidad y frustración. Debatiremos estos pensamientos del mismo modo que lo hizo en la película el psiquiatra, que lo debatió con estos siguientes puntos que vimos dentro de la película. Si ese dado es tuyo, ¿cómo explicas que estuviera en el vagón donde fue asesinado el controlador? Ayer ese crimen no tuvo lugar. Ese crimen tuvo lugar hace 3 meses. Confundes el pasado cercano con el remoto. ¿Has oído hablar de personalidades múltiples? Personas que responden a todas en el nombre de Chloe. Esta pobre chica es paciente de este hospital. Donde va ella, vas tú. De momento va a encadenar una cadena perpetua por asesinato en serie. ¿Es allí donde quieres ir? Este tipo de cuestionamientos y debates llevaremos la parte de sus pensamientos irracionales a pensamientos racionales, tratándolo como un método realista y empírico. Bajo este método desarrollaremos prácticas directivas, activas, educativas, de aceptación y de empatía hacia el paciente, lo cual nos llevará a que el paciente se dé cuenta de la realidad y poderlo llevar consecuentemente a un tema de aceptación y trabajo, como lo hizo el mismo psicólogo, que en conjunto lo hizo trabajar y enfrentarse mediante la desensibilización a sus miedos y a sus 7 personalidades. Listo, profesor. Esta ha sido la presentación. Esta ha sido la presentación. La formulación del caso y la presentación de las técnicas posibles a utilizar
en el abordaje con el paciente. Muchas gracias. Listo.